Muy bien, ya pasan 3 minutos de la hora. Todos muy bienvenidos, con mucha alegría. Volvemos un viernes más a reencontrarnos para esta clase Fundamentos de la Fe. He estado toda la semana recibiendo vuestras tareas de las clases anteriores y estoy muy gozoso de algunos testimonios. Claro, el tema del perdón es algo que todos en la vida tenemos que ejercitarlo, sea para perdonar o sea para pedir perdón. Y la verdad es que estoy asombrado de algunas de vosotros que me habéis contado cuán importante ha sido en vuestra vida el descubrir la importancia de dejar que el Espíritu de Dios nos sane a través de el perdón. Incluso cuando la persona no nos ha pedido perdón, o incluso también cuando tenemos que mantener cierta distancia porque las personas siguen haciéndonos daño y tenemos que poner un límite. Sea como sea, lo importante es que nos sane. Y ese es el efecto de la redención, del Evangelio, de la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios de que seáis sensibles a la voz del Espíritu a la hora de meditar en este tema tan, pero tan especial y que nos toca a todos muy de cerca. Pero vamos a seguir adelante con los temas de este nivel 2 y hoy nos toca hablar de la santidad, llamados a santidad. Y es también un tema muy interesante. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre, queremos darte gracias esta noche por poder reencontrarnos una vez más para estudiar juntos tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos podido ver semana a semana, compartiendo, recorriendo la Escritura y descubriendo, Señor, nuevas vertientes de tu gracia, de cómo tú nos llamas, Señor, a un encuentro contigo, a permitir que la palabra obre en nuestra vida de una manera personal, íntima y profunda. Sigue haciéndolo, Señor, en nosotros. Háblanos hoy por medio de tu Espíritu. Lo pedimos orando agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir entonces la pantalla. Volvemos a saludar a los que acaban de entrar y que no pudimos darles la bienvenida anteriormente. A ver, tened un poquito de paciencia que tengo que abrir todavía aquí un apunte mío que se me ha quedado sin abrir a la hora de saludarnos. Acá lo tengo. Muy bien. Ya está. Y momento que he abierto uno incorrecto. Discípulos, Cristo, ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Muy bien, vamos adelante entonces. Fundamentos de la fe, llamados a la santidad, llamados a ser santos. Y aquí tenemos a nuestro querido amigo que, como siempre, pues está mirando hacia esa nube que representa la presencia de Dios. Recordad que en el Antiguo Testamento era una nube, la Shekinah, que representaba a Dios delante del pueblo de Israel, guiándolos en sus salidas, en sus entradas, en los momentos que tenían que acampar. Y aquí lo vemos a este amiguito sonriendo y viviendo o respondiendo a ese llamado. Y me gusta mucho la actitud que tiene, porque a veces pensamos que ser santos significa tristeza, melancolía, amargura, incluso rictus de seriedad, y es todo lo contrario.
La palabra de Dios nos llama a la santidad y la santidad es un deleite. Sentir que agradamos a Dios y que Dios se agrada de nosotros. Muy bien, entrando entonces en nuestro apunte, dice que Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes santos. Y esto lo encontramos en la cabecera de sus cartas, especialmente en estas que tenemos aquí. Efesios 1:1 dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y también en Filipenses 1:1 dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Lo vamos a encontrar también luego en 1 Corintios y en otros pasajes del apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, los llamaba así porque el término santos expresaba su nueva posición en Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios los había declarado justos y santos. Ahora vamos a 1 Corintios 1:2 y Pablo allí dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y precisamente de aquí surge el título de nuestra lección de hoy, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, de acuerdo a lo que Pablo nos dice, Cristo nos ha santificado. Esto quiere decir que nos apartó para la santidad. Aunque ya somos santificados, también somos llamados a ser santos. Y esto tiene que ver en nuestra experiencia práctica. Y esto significa que Él nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado dedicada a Dios. Supongo que lo habéis oído, pero la ciudad de Corinto era un depósito gigantesco de cultura con una gran diversidad de riqueza, de religiones, de intelecto y de normas morales. Tenía la reputación de ser apasionadamente independiente y tan decadente como cualquier otra ciudad de aquel momento en la antigüedad. Los romanos destruyeron Corinto en el 146 a.C., después de una rebelión. Pero 46 años antes de Cristo, es decir, unos 100 años antes de que Pablo les escriba, el emperador romano Julio César la reconstruyó porque era un puerto estratégico. Ahora, en los días de Pablo, esto es el 50 después de Cristo, los romanos habían hecho de Corinto la capital de Acaya. Actualmente se encuentra Grecia, este país tan conocido y tan visitado turísticamente. Era una ciudad grande, ofrecía muchos ingresos a Roma con el comercio y los impuestos, etcétera, también, como Roma les ofrecía protección militar. Pero la prosperidad de la ciudad hizo que la ciudad cayera presa de la corrupción. Venía tanta gente y de tantas culturas paganas que la idolatría floreció y se llenó la ciudad de decenas de templos paganos que empleaban prostitutas. De hecho, la reputación de las prostitutas en las ciudades romanas llegó a describirse como chicas corintias. Fijaos vosotros la fama que esta ciudad tenía. Así que el llamado que les hace Pablo a esta iglesia de Corinto tenía que ser realmente contundente y claro. Eran santos, pero tenían que vivir en santidad en su experiencia diaria. Ahora bien, ¿qué es la santidad? Podemos explicarla así. Es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Hermanos, cuando hablamos de santos, no nos referimos a una persona piadosa, reverenciada por alguna razón especial, o que ha sido canonizada por una autoridad eclesiástica, como tristemente acontece con la iglesia que todos conocemos, que canoniza a los
que se llama santos, especialmente después de muertos y habiendo constatado la realización de milagros. Hacen una investigación, etcétera. Ahora, la Biblia no nos habla de ese tipo de santos. La palabra santos en la Biblia es una referencia a todos los que, al aceptar a Cristo como su Salvador, han sido santificados, han sido apartados del pecado para vivir para Cristo. Y esto lo vamos a encontrar en Gálatas 1:6, por ejemplo, cuando dice Pablo que nos llamó por la gracia de Cristo. Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Colosenses 3:15 y al 17, allí habla de la forma en que tenemos que vivir en nuestros corazones, abundando en sabiduría, cantando en nuestros corazones con gracia, salmos, cánticos, himnos espirituales, expresando gratitud. Claro, a Timoteo Pablo le dice, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a un combate, a una lucha espiritual. En Hebreos 10 dice, hemos sido santificados en la voluntad, por la voluntad de Dios, a través del cuerpo de Jesucristo, del sacrificio de Cristo. En primera de Pedro 2:9, Pedro dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el creyente es una persona que desde el punto de vista bíblico es llamado santo. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es la santidad? Es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Claro, la santidad es una característica propia de Dios. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que después de que las personas dedicamos nuestra vida a Cristo, aún luchamos con cierta atracción de esas costumbres pasadas. Y Pedro nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en cada cosa que hacemos. Santidad significa mantenerse totalmente devotos, dedicados a Dios, separados para su uso especial, apartados del pecado y de la influencia del pecado. Los creyentes somos llamados a mantenernos diferentes, a no mezclarnos con la multitud y compartir sus hábitos y sus prácticas que muchas veces Dios condena. No todas son pecaminosas, por supuesto, porque hay muchas cosas que la gente hace que no son pecado, pero tristemente hay muchas otras que el mundo celebra y aplaude que van en contra de la voluntad de Dios. Lo que nos hace diferentes son las virtudes de Dios aplicadas en nuestra vida. Nuestras prioridades deben ser las de Dios. Y esto contrasta con las costumbres que teníamos antes de conocer a Dios. No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos. Dios nos da su espíritu, como vamos a verlo, para ayudarnos a ser obedientes. Y nos da poder incluso para vencer el pecado. Así que no tenemos excusa. Cuando hay alguien que dice que no puede evitar cometer pecado, es porque no está tomando los recursos que Dios nos da para librarnos
de las garras del pecado. Por lo tanto, ¿qué es la santidad? Es llamados a dejar el pecado y entregarnos a Dios, es una característica propia de Dios y es una característica que podemos tener en Él. Y 2 Corintios 7:1 dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí, claro, tiene que ver con una actividad sexual indebida que Pablo va a condenar y nos hace un llamado a la santidad. Lo hace a los tesalonicenses y a nosotros también. Por lo tanto, esa es la voluntad de Dios, que os apartéis, que seamos santos. Toda la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios, expresada tanto en afirmaciones como en prohibiciones. La voluntad de Dios incluye la salvación, sacrificios individuales, Romanos 12:1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, la llenura del Espíritu, sed llenos del Espíritu, Efesios 5, la sumisión, 1 Pedro 2:13, el sufrimiento, incluso a veces dice no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. A veces somos llamados a enfrentar cierto sufrimiento. También hay satisfacción, paciencia perseverante y de un modo particular la santificación que se refiere a ser apartados del pecado para Dios. Y en este contexto, como hemos dicho, de Tesalonicenses es apartarse de la impureza sexual en particular y practicar el alejamiento de toda inmoralidad para seguir las recomendaciones que Pablo les dará en los versículos 4 al 8, que podés seguir leyendo allí en 1 Tesalonicenses 4:3. Ahora, 1 Pedro 1:15, 16 nos dice, aquel, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién es santo? Bueno, no es difícil. Bueno, aquí me olvidé de señalar estas tres cositas que fuimos ya mirando. ¿Y quién es santo? Pues santo es el que nos llamó. Es Dios. Por lo tanto, si Dios me llamó, ¿puedo ser santo? Hombre, claro que sí, claro que puedo ser santo. Dios me ha llamado a santidad. Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado ser santos si eso fuera imposible. ¿Vale? O sea, Dios nunca nos va a pedir algo para lo cual no provee los recursos, para los cuales no nos da la solución o nos capacita para alcanzar. Dios siempre nos llama a algo que Él nos ayudará a conseguir. Algunos, ¿viven todos los cristianos vidas santas? ¿Qué vamos a responder a esto, no? Pues tristemente tenemos que decir que no. ¿No? ¿Por qué no viven todos los creyentes en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Por ejemplo, las que hemos señalado ahí, en 1 Tesalonicenses 4:3, el apóstol Pablo les dice que os apartéis de fornicación. Y en el verso 7 dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y como sabéis, vivimos en un mundo pervertido sexualmente. Es el arma que Satanás ha usado, ¿no? Dios creó el sexo, Satanás creó la sensualidad. Y tristemente, las formas de vestir, las actitudes que una persona puede tener, puede estar provocando cuando se utilizan maneras de hablar, maneras de actuar, maneras de tocar,
y también, como he dicho, a veces maneras de vestir que son realmente provocativas, y por supuesto la sensualidad en el mundo de hoy, donde vemos el sexo metido hasta en los paquetes de galleta, en los caramelos, en la gominola, en los paquetes de fideos y cualquier cosa que quieres comprar. Si quieres comprar un coche, te lo venden con, bueno, ahora a veces las cosas han cambiado un poco, pero no mucho, porque claro, las feministas han defendido esa parte buena de que la mujer no sea tratada como un objeto, pero lamentablemente sigue habiendo estas tácticas comerciales que tanto éxito les han dado en el pasado. Así que Primera Tesalonicenses dice que es necesario dejar, por ejemplo, la fornicación y la inmundicia. Y aquí se nos pide que anotemos algunas otras cosas que debemos dejar, y yo he puesto, por ejemplo, las drogas, la mentira, los vicios, el orgullo, el egoísmo. No solo hablamos de tener que dejar aquellas cosas que tienen aspecto, diríamos, sexuales o sensuales, sino también otro tipo de prácticas como la mentira, el orgullo, el egoísmo y todas esas cosas que hacen de nosotros que no reflejemos la santidad que debiéramos reflejar como hijos de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o es solo otra opción? No, es un mandamiento. Hermanos, la santidad no... Somos llamados a santidad, pero es un mandamiento. Es un mandamiento. Tenemos que obedecer, tenemos que vivir sometidos a la voluntad de Dios. Tenemos que respetar las demandas de la palabra de Dios. Y eso es lo que produce santidad. Es un mandamiento. Ahora bien, he preparado unos gráficos que me han ayudado mucho a lo largo de mi ministerio para explicar el tema de la santificación. No lo tenéis en los manuales porque estas son notas personales que yo he usado muchas veces para explicar este tema. Lleva como título lo que leéis ahí, comprendiendo la santificación. La primera cosa que la Biblia nos enseña es la santidad posicional o justificación. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, Dios nos coloca en esa plataforma. Por eso he puesto esa persona que está con los brazos levantados, pero está afirmada en esa plataforma, santidad posicional, o lo que la Biblia llama también justificación. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Esta santidad posicional tiene que ver con lo que hizo por mí. Es un resultado de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Yo lo único que tengo que hacer es aceptar por la fe esta salvación que Dios me ofrece. Dice Pablo a Timoteo, capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1 y verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Así que esto es algo maravilloso. La santidad posicional o justificación no depende de mí, la consiguió Cristo al morir y resucitar, dando su vida en la cruz del Calvario.
Y esto es una obra suya, no la consigo yo, la acepto por la fe, la hago mía y Dios me coloca en esa posición. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que hará por mí. Y aquí tenemos un techito. Si la santidad posicional o justificación es la base, yo estoy bajo la seguridad de que un día voy a recibir la santidad final o glorificación. Y eso es lo que el Señor hará por mí. En Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 1, que os voy a leer, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y otra cita preciosa que muchas veces mencionamos es la de Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, donde se nos dice que somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que aquí vemos la base, estamos bajo esa plataforma y vivimos con una seguridad y una certeza que no depende de nosotros, depende de Él. Nos transformará el cuerpo de nuestra humillación, este cuerpito que lucha con el pecado, que batalla con viejos hábitos, va a ser un día glorificado y va a experimentar la santidad final. Y eso lo hará por mí. La cruz, la salvación, lo hizo por mí. Lo hará por mí cuando nos venga a buscar. Pero ¿cuál es el desafío ahora? La santidad práctica. Y aquí es donde tristemente hemos contestado recién que no todos los creyentes viven en santidad, porque a esta santidad práctica se entra voluntariamente. Y es a eso lo que nos dice Pablo, que somos santos llamados a ser santos. Por lo tanto, yo tengo que entrar voluntariamente, dar ese paso, subir ese escalón y ponerme en una vida de santidad práctica que me va a llevar al crecimiento espiritual. A este entrar a la santidad práctica le llamamos obediencia. Y es lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4, donde Pablo les dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo tengo que hacer yo. Él no lo va a hacer por mí. Yo tengo que apartarme de fornicación. Yo tengo que apartarme del pecado que me rodea, que me envuelve en un mundo corrompido. Es la decisión que cada persona debe tomar en su vida. Algo íntimo, personal. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Así que, hermanos, aquí está el llamado al que cada uno de nosotros tiene que responder. Entrar y comenzar a crecer a la imagen de Cristo, subir espiritualmente. Cada día de mi vida, cada semana, cada mes, cada año, debe haber en mi vida un crecimiento en madurez, en santidad, en desprenderme del mundo, en que mi carácter se hace más parecido al de Cristo Jesús.
Y cuando yo voy subiendo a la imagen de Cristo, pareciéndome más a Él, se va confirmando entonces ese precioso propósito que dice Pablo en Romanos 8, se ha propuesto Dios en cada uno de nosotros, que se forme la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Pero claro, tristemente está la posibilidad de salir. Es decir, no me voy a salir de ahí si soy salvo, si soy un hijo de Dios, pero en lugar de vivir de espaldas a la santidad, hay creyentes que viven de frente al mundo y se vuelven al pecado, ¿eh? Y a eso la Biblia le llama amor al mundo, obras de la carne o el deseo de el diablo, ¿eh? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y manifiestas son las obras de la carne, y ya sabemos que son aquellas cosas con las cuales Satanás tentó al Señor Jesucristo y nos tienta a nosotros también. Así que hay creyentes que tristemente viven de espaldas a la santidad y de cara al mundo. El creyente debe vivir de espaldas al mundo y de cara a la santidad práctica para crecer en su vida cristiana. Así que, hermanos, esto es un poquito una manera, creo que yo, muy práctica de plasmar este desafío que todos nosotros hemos recibido de parte del Señor. Ahora, ¿cómo podemos vivir en santidad? Para perfeccionar nuestra santidad hay que limpiarnos de todo lo que nos pueda contaminar. Segunda de Corintios 7:1 lo dice claramente. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Bueno, ahí en 1 de Juan 1:9 se nos habla de que podemos confesar nuestro pecado porque tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, y entonces nos limpia de toda maldad. El creyente no es perfecto, pero procura la perfección. Y aún en esa lucha muchas veces fracasa, se arrepiente, confiesa y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Proverbios 4:23 nos llama a ¿qué? A guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar el corazón? Pues en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119, y Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, ¿hacia dónde miramos? Yo muchas veces se lo digo a los jóvenes. A veces hay creyentes que viven como mirando a ver hasta dónde puedo acercarme al mundo sin pecar. ¿Hasta dónde puedo probar de las cosas que el mundo me ofrece? Cuando lo que debemos mirar es mirar al Señor. Yo tengo que tratar de disfrutar de Dios, acercarme a Él, disfrutar de la santidad, de una comunión íntima con el Señor. Eso satisface el corazón y me hace naturalmente darle la espalda al pecado y a lo que el mundo propone y ofrece para descentrarme y quitarme de la voluntad de Dios. Vivir en santidad significa tener una vida consagrada. ¿Y qué es una vida consagrada? Es sencillo, una vida dedicada a Dios. Romanos 6:19 nos dice allí el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sube el escalón, entra en la santidad práctica. Eso es el llamado que depende de mi voluntad. Dios va a producir en mí el querer como el hacer, porque tengo el Espíritu Santo dentro mío que me genera ese deseo, ese anhelo. Por otro lado, si yo me vuelvo a pecado, la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece
se contrista y se apaga. Y tristemente hay creyentes que por hábitos pecaminosos en su vida, primero entristecen al espíritu, luego lo contristan y finalmente lo apagan. Es decir, el espíritu queda allí recogido, apagado y realmente esa persona vive una vida triste, una vida sin Dios y cosechando las consecuencias del pecado, que el pecado solo trae frustración, pérdida y muerte. Nunca va a traer vida. El pecado siempre trae muerte, condenación, tristeza, frustración y pérdida a la vida de los creyentes y de cualquier persona. La consagración, la consagración diaria. Bueno, se nos llama aquí a leer Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué pide Dios de mí? Que presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un texto que hemos ya descrito muchísimas veces, que vos sabéis que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. El animal moría en el altar. Ahora el creyente vive en el altar. Allí somos llamados a vivir, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué es un sacrificio vivo? Precisamente es vivir en el altar, en continua entrega, en dependencia de Dios, en constante adoración, en constante adoración. Amados hermanos, un santo en el que solo se ve mundanalidad y pecado es una incoherencia. Una incoherencia. No debería ser necesario decirle al cristiano que debe eliminar de su vida aquellas cosas que se parecen más al diablo que al Salvador. Cuando vivimos carnalmente, cuando vivimos en pecado como hijos de Dios, prestamos ayuda al pecado y no a la santidad. Las iglesias se convierten en cementerios, no hay alabanza, no hay adoración, no hay culto, no hay plegarias. En lugar de poblar el cielo, poblamos el infierno. Tenemos que vivir en santidad. Muchas personas piensan ir al cielo, pero no consideran si en verdad van a gozar estando en el cielo. Porque a veces dicen, sí quiero ir al cielo, pero viven en el mundo disfrutando del mundo. El mundo, el cielo es un lugar santo, con habitantes santos y con ocupaciones santas. Y si no quieres vivir en santidad aquí, dudo mucho que quieras estar realmente en el cielo. Claro, en el cielo porque no quieres ir al infierno. Pero si te agrada tanto el pecado, entonces, oye, pregúntate realmente si eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, porque hay serias dudas de que puedas tener vida en tu corazón. Así que nada, el sacerdote daba muerte al animal, lo cortaba en pedazos, lo ponía sobre el altar. Pero ahora el creyente obediente se ofrece no como un animal muerto, sino en un sacrificio vivo, echando a un lado los deseos de la carne, poniendo nuestras energías, nuestros recursos a disposición del Señor, confiando en su dirección, viviendo agradecido porque Él ha perdonado nuestros pecados. Y es por eso que tenemos una hermosa oración aquí de entrega. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón y ve mis actitudes, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies y a dónde voy, toma mi cuerpo. Es tu templo, lléname con tu Espíritu Santo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. El verso 2 nos insta de Romanos 12
a no conformarnos a la forma de vivir y pensar de este mundo. Y se nos sugiere hacer una lista de las cosas que pueden impedir mi santidad. Las conductas, las costumbres de este mundo, blasfemar, usar un lenguaje incorrecto, amistades del mundo, de personas que no temen al Señor y que me incitan a hábitos y a cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Para no amoldarme al mundo es necesario renovar mi mente, que es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, capítulo 12, verso 2. De esta manera puedo conocer la voluntad de Dios para mí. Romanos 12:2 nos dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En los dos versículos se habla de la mente, un culto racional en el versículo 1 y luego la renovación del entendimiento. ¿Cuáles son las formas de renovar la mente? Leyendo la Biblia, cantando alabanzas, dedicando tiempo a la oración, hablando a Cristo, de Cristo a otras personas, que sea mi tema de conversación. Y es importante reafirmar el diario compromiso con Dios para agradar a Dios, conocerle mejor y para recibir bendición en la vida. Por eso se nos pregunta aquí si estamos dispuestos a entregarnos a Él hoy y todos los días de la vida. Esto es una pregunta porque a veces hay personas que se han entregado a Cristo para que sea su Salvador y viven gozosos de la salvación, pero no se han entregado a Cristo como Señor, no lo han reconocido como el Señor de su vida. Y a veces es necesario dar ese segundo paso, es decir, Señor, aquí tienes mi vida, toma el control. Es como cuando llega una visita a tu casa, la invitas a que entre, se hospeda en tu casa, le muestras la cocina, le muestras el salón, cómo encender la tele, le dices que incluso puede abrir la nevera para servirse un yogur o el agua fresca o hacerse un café, le enseñas una habitación y le dices: esta va a ser tu cama, aquí puedes guardar tu ropa y puedes estar el tiempo que quieras. Le has invitado a tu casa. Y eso es lo que algunas personas hacen con Cristo. Pero el consagrarse a Cristo es ir a la caja fuerte, sacar la escritura de la casa y entregársela al Señor. Y decir: Señor, mi casa es tuya. Señor, ya no eres una visita, ahora eres el dueño. Te entrego el control absoluto, Señor. Mi vida es tuya. Haz lo que quiera con ella. Yo quiero vivir para tu gloria, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en santidad. Y esa es la pregunta. ¿Te has comprometido así con Jesucristo? ¿Le has entregado la escritura de tu casa, de tu vida, de tu corazón? Pues es el llamado que yo te invito hoy a hacer. Acepta el señorío de Cristo en tu vida. Conságrate a Él. Vive bajo sus mandamientos y dile: Señor, tú eres ahora el Señor de mi vida. Así que, hermanos, con esto estamos llegando al final de nuestra clase hoy. Tenemos en las frases del comienzo: ¿puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Esto es una frase falsa. O vivo en santidad o vivo en pecado. No puedo andar a medias tintas. ¿Dios me llama a ser santo porque Él es santo? Claro que sí. Hay un llamado claro, concreto y directo de parte de Dios. Para vivir en santidad debo hacer cosas buenas. Claro que sí. Buenas obras, todo aquello que honre y glorifique el nombre del Señor. Hay aquí un llamado a la reflexión. Debemos vivir de tal manera que obtengamos el premio
dice 1 Corintios 9, no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y entonces allí tienes que dar la respuesta. ¿Cómo vas a vivir? ¿Crees que vas a recibir un premio? Entonces, pues tienes que, si no estás muy seguro, hay que diagnosticar el por qué. Y entonces hay que estudiar, mirar qué está obstaculizando mi santidad. ¿Por qué no estoy subiendo en el escalón? ¿Por qué no estoy viviendo de cara a la santidad y de espalda al mundo? Y a lo mejor hay alguna de estas cosas que me están influenciando: amigos, familia, trabajo, música, televisión, posesiones, falta de tiempo, quehaceres diarios, falta de asistir a la iglesia, hábitos, otros, quién sabe. Pues ahí tienes la oportunidad de examinar tu corazón, de examinar tu vida y entonces pedirle al Señor que te ayude a obtener la victoria. Así que la santidad comienza en la mente, Filipenses 4:8, y la santidad incluye el control del cuerpo y las emociones. Aquí tenemos otra cosa para repasar. Dios me ha dado todas las herramientas para la santidad. Me ha dado la salvación, me libró de la esclavitud del pecado, soy libre de condenación. El Espíritu Santo vive en mí para producir su fruto. Me dio la Biblia que me revela su voluntad. Me ofrece la oportunidad de entregar mi vida a Él diariamente. Así que de esta manera, amados hermanos, llegamos al final de la clase de hoy, que personalmente me parece útil, dinámica y muy, pero muy, muy importante. La clase próxima también va a ser interesante porque es el cristiano y su dinero. Y esto también va a ser interesante, que nos toque en el bolsillo. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta o algo que no ha quedado del todo claro y queréis preguntar? Pastor, una consulta en Sí, donde María. dice para reflexionar, por decir yo, si marco sí, pero también, o sea, leyendo abajo donde dice para diagnosticar, Sí. hay algunas cosas que a veces yo siento que, o sea, como que también me absorbe. La respuesta estaría mal poner sí y marcar así alguna, sí, ¿verdad? Bueno, ahí hay que hacer un examen de conciencia, ¿no? A veces yo creo que tenemos que poner sí y hacerlo por fe, porque claro, no estamos confiando en nosotros mismos, ¿eh? Yo entiendo que poner sí nos parece mimar. Yo voy a poner sí, me atrevo a poner que sí, ¿no? Pero bueno, el Señor ha prometido estar conmigo, no abandonarme nunca, y yo en fe voy a decir que sí, que Él me va a dar premios porque yo, confiando en Él, voy a vivir procurando la santidad. Y si tengo que luchar con alguna de estas cosas que forman parte de la vida, yo creo que todos luchamos con estas cosas. Tenemos amigos no cristianos que a veces tiran de nosotros, a veces, no sé, hábitos de música o televisión, vídeos, ¿no? Quehaceres diarios, en fin, hábitos. Todos enfrentamos situaciones porque la perfección aquí, la lucha va a ser, la vamos a tener siempre, ¿eh? Así que yo creo que tenemos que no ser perfeccionistas tampoco ni legalistas, ¿eh? La gracia de Dios está a nuestro alcance para ayudarnos, sostenernos y llevarnos a la victoria. Gracias, pastor, muchas gracias. Muy bien, hemos tenido una hermosa asistencia hoy. Veo algunos hermanos que no suelen estar habitualmente y me alegra saludarles y darles la bienvenida. Bueno, pues os animo, hermanos, a... Judy levantó la mano. Dime, Judy. Bendiciones, pastor. Gracias. Es una clase que nos confronta muchísimo, pastor. Bueno,
hay momentos en que uno quiere mejorar esa relación íntima con Dios y a veces las circunstancias nos llegan a pagar. Sí, lo digo por mi situación personal. He tenido 3 semanas un poco complejas y he tenido que enfrentarme a la parte emocional y eso me ha impedido muchísimo, muchísimo seguir como el ritmo que yo venía en oración, en eso. Ya, Entonces, es muy duro cuando el ambiente en el que tal vez te rodea te cierra muchas oportunidades, ¿no? ya, Entonces, ¿cómo seguir? Yo sé que tiene que ser ayuno y oración, pero hay algo que por dentro que a uno le impide tener ese crecimiento y esa santidad, pastor. Y yo lo ya. digo por experiencia propia, ¿sí? Porque venía en un Ujú. ritmo muy bonito para acá con los devocionales, me levantaba y ha pasado alguna en mi vida que me frenó. Ya. Y duele, pastor, duele porque, por Claro, ejemplo, el claro que devocional de duele, ayer pues y da el de la hoy, sensación de que el ujú, enemigo gana la batalla, ¿no? Bueno, ahí la clave creo que es la disciplina. La disciplina incluso a pesar de las emociones. ¿Eh? Hay ocasiones donde yo tengo que ir delante del Señor aún sin ganas. No tengo que moverme solo porque lo siento, sino porque el Señor lo espera de mí. Entonces, hay veces donde por situaciones de problemas familiares o de enfermedad o de conflictos en el trabajo, nuestras emociones se ven alteradas, ¿no? Y es allí cuando no tengo ganas de orar, no tengo ganas de alabar y no tengo ganas de leer la Biblia, pero tengo que orar, tengo que alabar y tengo que leer la Biblia. Y tengo que venir al Señor y decirle, mira Señor, aquí estoy, sin ganas, pero Señor, no soy hipócrita, te estoy diciendo lo que siento, estoy afligido, estoy triste, estoy sintiendo que el enemigo está ganando áreas de mi vida, pero vengo a ti, Señor, a pedirte que tú restaures, que tú levantes. Es como cuando eh, vas a hacer un encofrado, ¿no? Cuando tú vas a construir una columna, acá delante de mi casa están levantando un edificio y yo veo cómo colocan los hierros primero y luego bajan la parte del encofrado, que son unas cosas metálicas, y con una grúa enorme ponen allí ya, y luego viene la máquina con los camiones, con el cemento, y cae dentro el cemento, diríamos, que va a rellenar esa columna que luego va a sostener el edificio, ¿no? A veces yo siento que vengo al Señor como ese encofrado. Digo, mira, Señor, yo estoy vacío, pero necesito que tú me llenes, porque adentro parece que no hay nada, Señor. Yo estoy frustrado, estoy vencido, estoy triste, estoy incluso desesperado, pero Señor, aquí estoy delante de ti. Vengo a buscar tu rostro. Señor, por favor. Y es maravilloso ver cómo Dios se las apaña para llenar ese encofrado que estaba vacío. Y así se van estableciendo áreas de mi vida donde comienzo a experimentar la victoria y voy construyendo y voy ganando terreno al enemigo y mi vida madura en carácter, en firmeza y en fe. ¿Vale? Rita, ¿ha levantado la mano? Sí, sí, un segundito nada más. Solamente quiero decirle 3 cosas. A una, le doy gracias a Dios por su vida, pastor, porque yo pocas veces que yo he visto los devocionales de la madrugada, de temprano, de hace mucho rato, pero la clase hasta hace poco me pude integrar. Y veo que mientras más me quedo, más me enamoro de las clases que Amén. usted da. Bueno, me alegro. Yo le doy gracias a Dios. Este es lo último que le voy a decir, no lo voy a atrasar más. Yo le doy gracias al Señor por su vida, porque en cada cosa que usted dice, las explicaciones que le da a las hermanas, es una,
es una bendición, es una enseñanza. Usted no habla por hablar. Las enseñanzas van allí. Dios se las pone en su boca. Claro, usted tiene mucho tiempo de estar en la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga. Eso lo quería decirle. Y que estoy bien contenta, muy contenta de estar aquí. Vale, gracias, hermana. Bueno, hermanos, pues bien, muchas gracias. Gracias. Es una nota muy positiva y alentadora y yo la recibo también con alegría y gratitud. La gloria es para Dios. Yo siempre digo eso, a Dios es la gloria, porque de Él, pero Dios nos permite gozarnos. El gozo es para nosotros y cuando vemos que la palabra de Dios llega al corazón y que la gente se siente bendecida, pues eso nos llena de gozo el corazón. Así que, como usted dijo, vamos creciendo, vamos para arriba. Amén, amén, amén. Eso es lo que anhelamos, que haya crecimiento, desarrollo y madurez. A ver, alguien que nos quiera despedir con una breve oración final, por favor. ¿Quién se atreve? Ok. Ahí, Mila, adelante. Amado Padre Celestial, en esta hora, Padre, que hemos presentado ante tu presencia, Señor, para nosotros escuchar, Dios mío, el fundamento de la fe. Un tema precioso, un tema que todos lo necesitamos, un tema que nos ayuda a nosotros a ver cuál es la prioridad de nosotros en nuestra vida. ¿Qué decimos nosotros decidir de tomar el mundo o tomar tu santidad? Vivir contigo, vivir en el mundo, Señor Jesucristo, Padre glorioso. Yo te doy la gracia, Padre Celestial, en esta hora, por esta maravillosa prédica, por este maravilloso estudio que el pastor ha traído hoy. Ha sido edificada para cada uno de nosotros y que puedan edificar también a todos aquellos que la han de oír después de nosotros. Y si alguno no está satisfecho, que vuelva a escucharla para que pueda concentrarse en qué el Señor pide de nosotros, que a nosotros se nos ha dicho oro, cómo nosotros debemos de andar en santidad en este mundo de tinieblas, que nosotros podemos resplandecer como una luz, porque tú nos has llamado a la luz, tú nos has llamado a la santidad, Padre glorioso. Señor, te doy la gracia por cada uno de estos hermanos que estamos aquí presentes. Bendícelo a cada uno. Bendice el hogar del pastor Duarte. Bendice a esta congregación de Revivo, mi Padre, y a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, te damos. Gracias, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina de generación en generación. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Hasta el viernes. Que el Señor os bendiga. Buen fin de semana. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones a todos. Gracias.